Muy buenos días a toda la audiencia de puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica. Les saluda Edgar Fonseca, editor. Una nueva conversación, un nuevo intercambio de los que periódicamente mantenemos con diferentes protagonistas, observadores, analistas del acontecer nacional e internacional. Conversamos en este momento con el abogado, exministro, exdiputado, experto en comercio internacional y en atracción de inversión externa al país, licenciado Francisco Chacón González, y con el economista José Luis Arce Durán, director de análisis y estrategia de la firma FCS Capital, con vasta trayectoria, ambos en el acontecer público del país e internacional por sus especialidades, particularmente en el ámbito económico, comercial y financiero de sus actividades profesionales. Don Francisco, don José Luis, muchísimas gracias por aceptar la invitación de Puro Periodismo y entramos en materia. Buenos días. Buenos días, Edgar. Buenos días, José Luis. Encantado de estar aquí, como siempre, con ustedes. Buenos días, Edgar y Francisco. De verdad, siempre es un placer platicar con ustedes. Es siempre gratificante e interesante o escucharles. Así es, vamos a entrar sobre un tema que está sobre el tapete público, no solo a nivel local, sino internacional y global, que es las entradas paulatinas en vigencia de las medidas arancelarias de Estados Unidos sobre diferentes regiones del mundo y correspondiéndole al área de Latinoamérica, en particular a Centroamérica y a Costa Rica, por supuesto, la entrada de un arancel a todas sus exportaciones sobre una serie de productos eh, del 15% que entró en vigencia el pasado 1 de agosto para cumplir con medidas que ha venido anunciando paulatinamente, progresivamente, desde que arrancó la administración del presidente Donald Trump el pasado 20 de enero en su segunda gestión al mando de la administración norteamericana. Don Francisco, en lo que respecta a Costa Rica en particular, una pregunta para entrar un poco en la materia. ¿Le sorprendió o esperaba el nivel de aplicación de arancel que se anunció para Costa Rica? Vamos a ver, tal vez tenemos que contextualizar un poquito el escenario en que esto acontece. Yo creo que para nadie que estuviera involucrado en el tema del comercio internacional, resultaría o hubiera resultado sorpresivo que la administración Trump, en su segunda versión, eh, iniciara una guerra comercial y la imposición de aranceles de manera unilateral. Él lo había anunciado en campaña, se le había cuestionado sobre el particular, él había defendido su posición y desde el primer día, desde el discurso de toma de posesión, anunció que iría por ese camino. Lo que sí tal vez llama la atención es la intensidad y la virulencia en que está siendo aplicado durante estos primeros meses. Si alguien tenía duda en un principio que el objetivo de Donald Trump era destruir o sustituir el sistema multilateral de comercio tal y cual se había concebido y construido durante más de 5 décadas, ya ahora no tenemos ninguna duda. Ese es su objetivo y lo está logrando, empezando por la imposición de aranceles discriminatorios en clara violación de lo que es el principio de nación más favorecida, que es la piedra angular de la Organización Mundial del Comercio, la no discriminación entre los países. La serie de negociaciones que él inició está dando al traste con ese principio porque está aplicando aranceles
diferenciados para cada uno de los países y ese era un principio inquebrantable de la Organización Mundial de Comercio, salvo que se diera al amparo de un tratado de integración, un tratado de libre comercio. En el caso particular de Costa Rica, no solo implica traerse abajo el sistema multilateral de comercio tal y como lo hemos concebido durante muchas décadas, sino que también las medidas que toma la administración Trump van en clara contradicción con las disposiciones, los acuerdos y las obligaciones que Estados Unidos y Costa Rica y los demás países centroamericanos habían adquirido en el Tratado de Libre Comercio que tenemos con ese país. Entonces, por un lado, claro que es sorpresivo en el sentido de que uno no se hubiera imaginado que un país serio, líder mundial en materia económica y en materia comercial, no iba a tener empacho en destruir, en incumplir sus obligaciones flagrantemente y en destruir todo el sistema multilateral y a nivel bilateral. Y en el caso de Costa Rica, por tener Costa Rica un superávit comercial, eh, no debería sorprender en el sentido de que es consistente con lo que ha venido diciendo la administración Trump, aunque no sea válido el argumento y aunque sea una tontería desde el punto de vista económico y desde el punto de vista comercial, es consistente con la tontería que él ha venido diciendo, que los aranceles recíprocos deben imponerse para de alguna manera compensar el déficit comercial que tiene Estados Unidos con algunos países, incluyendo Costa Rica, y de ahí que se haya fijado el arancel en un 15%. Conversamos con los expertos especialistas, Francisco Chacón González y José Luis Arce Durán, sobre las implicaciones de los anunciados aranceles para productos de exportación de Costa Rica, que entraron en vigencia en la primera semana de agosto, que han generado múltiples reacciones en el ámbito eh, institucional, en el sector privado, afectado por las medidas que se están anunciando, evidentemente preocupado por lo que está ocurriendo. Don José Luis, dentro del primer escarceo suyo en este intercambio con puroperiodismo.com, se ha hablado de sorpresa, se ha hablado de un golpe, se ha hablado de un castigo, se ha hablado de un punto de inflexión a partir de ahora con estas medidas adoptadas por la administración norteamericana a nivel global, hemisférico, pero particularmente en lo que concierne a Centroamérica, a la región Caribe y por supuesto a nuestro país. ¿Usted cómo toma lo que se consumó desde la primera semana de agosto? Sí, yo creo que tiene muchos niveles de preocupación, o debería generar muchos niveles de preocupación, ¿verdad? Yo coincido con Francisco en el sentido de que los cambios que se están implementando en la política comercial de los Estados Unidos, especialmente ese retorno del proteccionismo, yo diría que irracional en alguna medida y motivado por, digamos, no por factores más objetivos económicos, sino probablemente movido con otros fines, no solo está poniendo en entredicho la estructura institucional construida en torno al comercio internacional, que para un país chico como Costa Rica era fundamental, es decir, era clave para poder defender nuestras posiciones y tener un cierto marco de certeza global, sino que incluso es aún más grave, porque ese marco institucional era el resultado de un cambio en la estructura productiva a nivel mundial, ¿no? Era desde la Segunda Guerra Mundial, pero especialmente a finales de los años 80, inicios de la década de los 90, un poco con la globalización y con la percepción, por ejemplo, que el libre comercio permitiría no solo ventajas económicas, sino el aprovechamiento de las ventajas comparativas y competitivas, y en general los diferentes países iban a tener, digamos, mejores espacios de crecimiento económico, de utilización mejor de los recursos, de mejoras en esa naturaleza. Se construyó un marco internacional de comercio que justamente explotaba esas ventajas. Es así, por ejemplo, como vemos aperturas unilaterales comerciales en los países a lo largo de todo el planeta, ¿verdad? Es como vemos el surgimiento de áreas comerciales, por ejemplo, como el tratado entre México, Canadá y los Estados Unidos, que en el fondo
es integración económica, es convertir a Canadá y a México y a Estados Unidos en una sola área económica, ¿aprovechando qué? Aprovechando los tamaños de los mercados, aprovechando el hecho de que en algunos de los países era más barato producir ciertas cosas y tenían ciertas ventajas competitivas y en general sobre eso se construía más bienestar económico. Uno puede cuestionar o no, por ejemplo, los temas redistributivos, digamos, en el sentido de que obviamente aquí hubo cambios y sectores que se vieron afectados, pero lo que uno no puede negar, digamos, es que el comercio internacional hizo crecer al mundo rápido y bien en términos generales. Quizás en donde fallamos fue en otras políticas distintas que las comerciales en términos de redistribución y equidad, pero que para redistribuir necesitamos crecer, ¿verdad? Y que este tipo de, estos ataques o estos cambios en la política comercial estadounidense es torpedear básicamente ese buque de la globalización y del crecimiento basado en las oportunidades y los espacios que da el comercio. Y entonces eso es muy grave en múltiples sentidos. No solo es un shock de corto plazo, eh, en diferentes dimensiones, en el hecho de que los Estados Unidos va a crecer menos y va a comprar menos cosas al resto del mundo, en el hecho de que cambia la forma en cómo se distribuyen las cadenas de valor a nivel global y a países como Costa Rica o como México o como los países del sudeste asiático que apostaron a que esa era la estructura, digamos, que le daba al marco estructural, digamos, del comercio internacional. Eso nos pone en situaciones complejas porque esa certeza desapareció. Y además de eso, como lo planteaba Francisco un poco, no solo es proteccionismo puro y duro, digamos, con todo lo que uno puede cuestionar, es también incerteza. Es decir, es variabilidad, un día sí, el otro también. El uso, por ejemplo, de instrumentos comerciales con fines, digamos, de naturaleza política, que es todavía añadirle otra capa adicional, digamos, de preocupación. Eso es un shock enorme para la economía global y para las economías pequeñas como Costa Rica. Y a pesar de que a veces pensamos, por ejemplo, que cuando se pospone una medida, algo va a pasar y vamos a volver a lo que teníamos antes, la verdad es que estamos frente de un cambio político y estructural muy importante a nivel de la economía global, en algo que habíamos apostado, que era nuestro canal de crecimiento, y apostamos correctamente, no se me malentienda, digamos. Yo creo que podemos quejarnos de muchas cosas, de que no hicimos bien en educación, en distribución, pero sí hicimos bien en la apertura comercial, en el sentido por lo menos sentar las bases para el crecimiento económico. Que nos hayamos equivocado en otras cosas, igual que ha pasado en muchos países, quizás es otro tema, ¿verdad? Pero esto es un tema bien grave porque nos cambia todo el marco, digamos, de la lógica de la producción y la distribución de la producción a nivel global. Y para países como Costa Rica, no solo tiene implicaciones de corto plazo, sino que pues las certezas, ciertas certezas que teníamos ya no están ahí y eso significa poner las barbas en remojo y no, yo creo que no solo las barbas en remojo, sí, creo que también arremangarnos las camisas y ver a ver qué vamos a hacer porque es un cambio, es algo es algo significativo, muy significativo me parece a mí. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con el abogado exministro Francisco Chacón González, experto en comercio internacional, experto en atracción de inversión externa al país, y con el economista José Luis Arce Durán, director de análisis y estrategia de la firma FCS Capital. Entrevistas que usted puede seguir permanentemente desde puroperiodismo.com. La posición del candidato presidencial de Liberación Nacional en una puja, fuerte puja interna en el partido por la formación, por la conformación de la papeleta diputadil. Esta conversación usted la puede encontrar en nuestro sitio puroperiodismo.com, en nuestro sitio Facebook y en otras redes. Igual, el análisis del expresidente del Tribunal Supremo de Elecciones, doctor Luis Antonio Sobrado, que se juega Costa Rica en las elecciones del próximo domingo 1 de febrero. La apuesta entre reforzar la democracia o continuar con el rumbo populista, autoritario que se pregona, se propaga en estos tiempos desde la administración vigente. Estas y otras entrevistas desde puroperiodismo.com. Don Francisco, de escenarios posibles, múltiples quizá a la vez, pero de los posibles impactos más fuertes que usted prevé para la economía de Costa Rica, para el esquema de exportación de Costa Rica,
para la apuesta estratégica de Costa Rica de los últimos 40 años en cuanto a apertura comercial con estas recientes decisiones desde Washington? Sí, yo considero que los efectos van a ser fuertes, serios, y no solo en el corto, sino también en el mediano y largo plazo. La estrategia comercial que había seguido Costa Rica dependía precisamente de un sistema multilateral fuerte que garantizaba ciertos derechos y ciertas obligaciones a nivel global, eh, aunado a una red de acuerdos comerciales que le daban certidumbre en cuanto a la forma en que se accesaba a los principales mercados del mundo. Eh, y eso, tenemos que estar claros, va a cambiar a partir de ahora. El sistema multilateral de comercio, tal y como lo conocíamos, no va a existir. Va a haber cambios importantes y tenemos que prepararnos para ello. Desde ese punto de vista, el principal peligro que estamos viviendo en estos momentos es la incertidumbre. No sabemos qué va a pasar con los diferentes mercados, así como Estados Unidos y China, las dos principales economías del mundo, han decidido irse por el camino del unilateralismo comercial. Es probable que otros países sigan esos mismos pasos, y eso no nos conviene a nadie, pero particularmente no le conviene a un país tan pequeño y tan frágil como Costa Rica, en donde la certidumbre, la seguridad en las reglas del juego es o ha sido, y me parece a mí que debería seguir siendo esencial. Y eso lo estamos perdiendo, eso lo vamos a perder. ¿Qué va a pasar con Estados Unidos? Bueno, con Estados Unidos sigue siendo nuestro principal socio comercial. Nos han dado una patada en la espinilla una patada en la espinilla que además ni siquiera tarjeta amarilla sacó, lo cual ya, es un golpe duro para nosotros, que nos afecta en varias vías. Primero, encarece nuestros productos de exportación hacia el mercado de Estados Unidos. Segundo, nos deja en una posición de desventaja con otros países con los cuales competimos, porque esos otros países pagan un arancel más bajo que el nuestro. Al mismo tiempo, al haber un menor crecimiento, como se predice en los Estados Unidos, probablemente la demanda de nuestros productos vaya a bajar. Igualmente, un país insertado como lo es Costa Rica en las cadenas globales de valor, en donde la apuesta ha sido que las empresas norteamericanas se instalan en nuestro país, las empresas norteamericanas nos enganchan con las cadenas globales de valor a nivel mundial, y el producto final después lo distribuimos alrededor del mundo, pero principalmente a países como Estados Unidos y la Unión Europea. Eso también va a sufrir una distorsión grande. Probablemente vaya a haber movimientos importantes en la ubicación de las plantas que nutren esos flujos de las cadenas globales de valor, y eso podría implicar que nosotros tenemos menos inversión y por lo tanto menos crecimiento, menos trabajo para nuestra gente y menos bienestar. Y, y para rematar, probablemente también el hecho de que el crecimiento económico en Estados Unidos se reduzca, probablemente los flujos de turistas también se van a disminuir, Ujú. porque van a tener los turistas norteamericanos menos dinero en el bolsillo para disponer en cosas que no son esenciales, como es viajar o como es el turismo, sobre todo a un país que se ha vuelto tan excesivamente caro como es Costa Rica. Entonces, el impacto va a ser desde varios frentes y va a ser fuerte, lo que nos obliga a repensar nuestra estrategia comercial. Por supuesto, no se trata de renegar de que nuestra meta debe ser
conquistar los mercados internacionales. Costa Rica es demasiado pequeño, no podemos depender solo del mercado Ujú. costarricense, pero tenemos que repensar cómo vamos a lidiar con el multilateralismo que probablemente vaya a llegar a ser sustituido por acuerdos plurilaterales en que grupos de países que piensan igual eh, eh, em, llegan a determinar nuevos derechos y nuevas obligaciones de acceso a mercados, de atracción de inversión extranjera, de solución de diferencias, etcétera, pero ya probablemente sin un Estados Unidos y eventualmente sin una China dentro de ese esquema plurilateral. Eh, Tenemos que aprovechar los mercados de los países con los cuales tenemos tratados de libre comercio vigentes. Hasta ahora hemos estado muy enfocados en el mercado de los Estados Unidos por múltiples razones, porque es un mercado que nos queda cerca, es un mercado que conocemos, es con un idioma que se nos facilita, las distancias son muy cortas, la inversión extranjera que viene es mayoritariamente de Estados Unidos y eso facilita la integración, pero tenemos una gran cantidad de acuerdos comerciales que por dicha los tenemos, que tenemos que aprovechar mejor, ya pensando en que no podemos seguir apostando a un único mercado ni dependiendo tan fuertemente de los Estados Unidos. Lo que el gobierno está haciendo de negociar el acuerdo amplio y progresista de asociación transpacífica es el camino correcto. Hay que volver a ver hacia esos países. Ese es un acuerdo en que no está Estados Unidos, todavía no está China tampoco, no está la Unión Europea, pero es un mercado importante desde el punto de vista que comprende países como Australia, como Canadá, como Chile, Japón, Japón. México, Reino Unido, Singapur. Si eventualmente accede China, y eso implicaría varios cambios profundos en la forma en que China produce y hace negocios, pero eso podemos hablarlo después. La Unión Europea también se está acercando, es decir, ese probablemente vaya a ser uno de los caminos que vaya a resultar más viables con el derrumbe del multilateralismo de la OMC, con un Estados Unidos que probablemente ya no vaya a querer formar parte de él por lo menos por un tiempo. Y luego, internamente, y eso José Luis puede hablar tal vez con mayor propiedad, hay una serie de cambios importantes que nosotros tenemos que hacer en Costa Rica para facilitar la producción y la exportación desde aquí, nivelar la cancha con las empresas de zonas francas al productor costarricense. Eso es esencial. Y para eso tenemos que hacer unas reformas estructurales importantes en diferentes campos, como es el mejoramiento de la educación, la infraestructura, el sector eléctrico, el exceso de regulaciones que aquí tenemos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero tenemos que ponernos en serio a pensar y a tener una agenda de acción inmediata que atienda esta crisis que pronto vamos a estar enfrentando y que a veces parece como que creemos que no es tan importante como realmente lo es. La vamos a sufrir, tenemos que prepararnos, podemos salir adelante, pero tenemos que hacer la tarea. Puro periodismo.com desde San José, Costa Rica, conversación con el abogado exministro Francisco Chacón González, experto en comercio exterior y en atracción de inversión externa al país, y con el economista José Luis Arce Durán, director de análisis y estrategia de la firma FCS Capital, en el análisis de las implicaciones para el globo, es un impacto global para la región, para el hemisferio y particularmente para los efectos, los intereses de Costa Rica, de las medidas arancelarias entrando en vigencia en las últimas semanas desde Estados Unidos, a partir de las disposiciones del presidente Donald Trump. Don José Luis, estamos hablando de posibles escenarios, de posibles impactos, Ujú. y uno se plantea ¿cuáles son posibles reacciones lógicas, coherentes para una administración que va de salida, que le quedan 8 meses de mandato, que no se sabe si va a darte continuidad o no, pero que tiene que darle continuidad a la gestión que se ha venido dando para que no se perciban cambios abruptos o escenarios abruptos en el manejo de un tema tan sensible como es el tema del comercio Ujú. internacional, del comercio exterior, de la atracción de inversión externa?
¿Cuáles ve Ujú. usted posibles escenarios de reacción desde el gobierno en este momento, partiendo de que la primera reacción fue que los tomó por sorpresa la decisión norteamericana? Es una buena pregunta, Edgar. Aquí quizás lo que uno debería empezar a plantear es que esto no debería ser un asunto solamente del gobierno de turno y creo que se necesita un poco empezar a plantear esto más en una clave más amplia de un acuerdo de naturaleza nacional. Porque este tipo de coyunturas no, me parece que no, por la madera que ha mostrado el gobierno a lo largo de los últimos 3 años, creo que es evidente que no se puede esperar mucho, ¿verdad? En general, en términos de reacciones y soluciones de largo plazo a esta problemática. Más bien, de hecho, algunas acciones y omisiones de esta administración en ámbitos comerciales, educativos, de seguridad, más bien nos ponen en peor situación para enfrentar lo que viene hacia adelante. Entonces, yo tendría poca esperanza, digamos, que el gobierno tenga la voluntad y la capacidad política y sobre todo la voluntad de hacer algo distinto. Pero aquí lo importante es un poco, retomando lo que Francisco decía, cómo tomamos el toro por los cuernos, ¿verdad? Y no nos quedamos simplemente en la estupefacción, digamos, o a veces por jugar juegos políticos. Eh, digamos, autoridades que tienen que ser sumamente técnicas y profesionales, ¿verdad? No empezamos a diseñar políticas que nos ayuden a salir de este atolladero. Yo creo que un primer tema importante es lo que decía Francisco, no va a faltar algunas cabezas calientes que vayan a pensar que el tema aquí es haber apostado a la apertura comercial o haber apostado al comercio, ¿verdad? El frío no está en las cobijas, digamos. Si no hicimos cosas, por ejemplo, en materias redistributivas o en materias de financiación correcta, los estados de bienestar no están en lo comercial el problema. Están en las otras cosas que no hicimos en educación, en salud, en sostenibilidad fiscal con el tiempo. Entonces, creo que un primer elemento es entender cómo va a cambiar el mundo. Ojalá, a mí me ha parecido magnífica la explicación de Francisco en ese sentido, cómo apostar un poco a cómo va a cambiar el mundo y empezar a aprovechar los acuerdos comerciales y los espacios comerciales que vayan quedando vigentes o cruzando los dedos básicamente para que esas otras áreas no se cierren, ¿verdad? Que no entremos en un proceso de represalias comerciales entre diferentes bloques o países que termine afectando más a eso y aprovechar esos espacios rápidamente. Esos cambios no van a ser rápidos, ¿verdad? Es decir, uno no puede encontrar rápidamente otro mercado que sustituya ni en nivel de ingreso ni en tamaño al mercado estadounidense, pero va creando espacios, por ejemplo, para que el proceso de ajuste se dé, para que uno pueda conseguir, por ejemplo, otro comprador a sus bienes u otro proveedor a sus materias primas, y eso facilita el proceso de ajuste y eso es crucial. Después, la otra cosa importante es, digamos, entender nuestro problema de productividad y de competitividad. Digamos, somos un país caro, eso ciertamente. Podríamos tener una discusión sobre si el tipo de cambio está en un nivel correcto o incorrecto, digamos. Eh, Podríamos discutir sobre algunos otros temas, digamos, pero hay muchas cosas que son claves para competir en el mundo actual y que además son nuestra apuesta de los últimos 20, 30 años. Por ejemplo, el tema educativo. ¿Verdad? Hemos retrocedido enormemente en ese ámbito y eso nos va a pasar la factura, no solo social, no solo económicamente, sino socialmente. Ahí tenemos que de verdad repensar esos temas porque nuestra apuesta de valor agregado y una de las razones por las cuales lo que vendemos en el resto del mundo cada vez tiene más valor añadido, requiere más capacidades de nuestras personas, ya no simplemente traer productos de otros países y armarlos y reenviarlos, sino agregar conocimiento y habilidades locales tienen que ver con la educación, con lo que hicimos las décadas anteriores y tenemos que volver a retomar eso porque si no vamos a perder espacios competitivos. Digamos, pensar competir con salarios más bajos o con un tipo de cambio artificialmente depreciado es un error garrafal cuando deberíamos estar compitiendo en educación. El tema, por ejemplo, energético. Vamos a ver, tenemos una estructura en el mercado eléctrico que no tiene sentido ni financiero, ni económico, ni el momento histórico que tenemos. Es necesario abrir ahí los espacios, por ejemplo, para tener mercados eléctricos más competitivos, que no significan, digamos, si algunos actores políticos o grupos de interés más ideológicos, que no significa deshacernos, por ejemplo, de la empresa de propiedad estatal que se encarga de esos temas. Significa modernizarla y actualizar el mercado eléctrico de manera que podamos tener energía barata, más barata, disponible
pensando no en la industria que tenemos hoy, sino pensando, por ejemplo, en la movilidad urbana, pensando en los cambios que se están dando, por ejemplo, en los sectores tecnológicos, en donde los data centers van a ser la principal fuente de demanda energética y nosotros tenemos que estar ahí un poco para poder abrir las oportunidades en esos ámbitos. Los temas de seguridad, vamos a ver, ese siempre fue una de nuestras ventajas. Y seguridad no solo en el sentido de seguridad ciudadana, vamos a ver, que no nos asesinen o que no secuestren a un costarricense o a un empresario o un ejecutivo de una multinacional, sino también seguridad y en el sentido institucional. Digamos, uno de nuestros grandes valores es que dábamos certeza por la forma en cómo civilizadamente resolvíamos nuestros problemas políticos, cambiábamos de gobierno cada 4 años con tranquilidad, sin matarnos entre nosotros mismos y sin matarnos metafóricamente y gracias a Dios tampoco en términos Reales. reales, ¿verdad? Ese tipo de cosas, esas cosas nos van minando nuestra capacidad de competir porque nos hacen menos confiables, nos hacen, digamos, perder nuestras ventajas competitivas que permiten competir no pensando, por ejemplo, en volvernos más baratos, sino competir en poder redituar de las cosas en las que podemos cobrar más porque somos mejores como sociedad, como fuerza de trabajo, como sector industrial, por ejemplo, o sectores económicos que tengan espacios, por ejemplo, para innovar y ofrecer al mundo, digamos, opciones para poder dar empleos tanto para el mercado doméstico como externo. Y esta cosa es muy sencilla, vamos a ver, si no hacemos las cosas estructurales, créanme que los mercados se van a ajustar para empobrecernos. Digamos, yo creo que esa es una cosa bien importante de tener presente. Si no nos ponemos serios y hablamos de los temas educativos, hablamos de los temas de seguridad, hablamos de que nuestro Estado de Derecho y nuestras instituciones no son un lastre, ni un, digamos, ni un área capturada por grupos de interés necesariamente, sino que son fundamentales para crecer. Si no hablamos de nuestro mercado eléctrico, si no hablamos de la movilidad urbana, de la infraestructura, las cosas, los mercados van a hacer que nos volvamos más baratos. Digamos, entrando, por ejemplo, en ciclos inflacionarios, depreciaciones de la moneda fuertes cuando, por ejemplo, dejemos de exportar. Es decir, el ajuste, empobrecerse es muy fácil para competir. Aquí la clave es la política pública para Mm. poder competir sin que eso suceda. Más bien repartiendo beneficios, repartiendo los beneficios del crecimiento con políticas que quizás no hemos hecho, pero es importante pensar en el largo plazo. Y ahí yo creo que la clave es acuerdos nacionales. Yo sé que eso suena muy grandilocuente y puede sonar muy utópico, pero es necesario, digamos. Es importante, creo yo, que los partidos políticos y las personas que aspiran a gobernar dejen de pensar en las cosas chiquititas, los mínimos comunes, y empiecen a pensar más bien en acuerdos amplios en estos temas que son cruciales y pueden hacer la diferencia. El tema es que tenemos que tener constancia y paciencia porque esto va a requerir tiempo. Pero si no lo hacemos, los mercados cambiarios, la caída en las exportaciones de bienes y servicios se van a encargar de que nos ajustemos, pero de la forma que no deberíamos como sociedad permitir, ¿no? Que suceda. Puro periodismo en esta conversación con Francisco Chacón González, abogado, experto en comercio internacional en atracción de inversión externa al país, y con el economista José Luis Arce Durán, director de análisis y estrategia de la firma FCS Capital, en sus valoraciones, en sus reflexiones sobre las implicaciones de las medidas arancelarias que ha dispuesto y aplicado la administración del presidente Donald Trump para la mayoría de países del globo, particularmente para la región latinoamericana y en particular para la centroamericana y el Caribe en el caso de Costa Rica. Les interpreto dentro de su análisis un entorno turbulento, un entorno de incertidumbre particular a partir de este momento y no necesariamente muy claro por cuánto tiempo, pero una realidad con la que hay que jugar con estas marcas en el tablero, con estas marcas en la cancha y con diferentes acciones y reacciones. En este entorno, don Francisco, ¿cuáles ve usted, y dentro de ese concepto de ir a un gran acuerdo, un consenso nacional, como lo plantea don José Luis, cuáles ve usted prioridades
estratégicas, país clave a partir de ahora dentro de esta nueva realidad mundial económico-comercial? Vamos a ver, los problemas que estamos enfrentando a raíz de este cambio de paradigma promovido por los Estados Unidos y con reacciones impredecibles de parte de los diferentes actores eh, a nivel mundial, nos agarra internamente y yo lo lamento profundamente, pero así es como lo veo. Nos agarró en un momento en que no existen las condiciones mínimas para llegar a acuerdos y Ujú, establecer ese diálogo que se requiere. ¿Por qué? Eh, Porque nos hemos dedicado en los últimos años a eh, quemar los barcos, a romper los puentes, a pintar que todos en Costa Rica, salvo nosotros mismos, el que lo dice, es el que es bueno, los demás son malos, los demás tienen siempre objetivos perversos, lo hicieron todo mal, no les interesa Costa Rica, son antipatrióticos, los únicos que somos buenos, virtuosos, patriotas, que queremos salvar a Perú, somos unos pocos, o somos muchos, o muy pocos, o los que sean, pero somos nosotros contra ellos. Ese no es un ambiente propicio para generar el diálogo y para generar los grandes acuerdos nacionales que se requieren en este momento. Yo esperaría que esto cambie, que esto pase, que logremos conformar una serie de líderes de las diferentes fuerzas políticas que entiendan la gravedad de lo que estaremos enfrentando en los próximos años y el peligro que tiene Costa Rica en estos momentos y que podemos salir adelante, pero que tenemos que sentarnos a armar esa agenda. ¿Qué pondría yo en esa agenda? Como lo decía José Luis, el punto número uno para mí es el de retomar la senda adecuada en la educación. Nos hemos quedado muy atrás. Nuestros estudiantes no saben ya ni las cosas mínimas que se requieren para poder ingresar al mercado laboral de una manera efectiva. Eh, y eso es un lastre que vamos a arrastrar por muchos años más si no le ponemos atención a la formación de los maestros, a la revisión de los currículums, a tener claro qué es lo que los mercados y los jóvenes necesitan en el futuro. Viene una transformación tecnológica que junto al entorno internacional confuso nos hace esto todavía más difícil, como es la aplicación de la inteligencia artificial. ¿Qué estamos haciendo para enfrentar esa realidad? Estamos preparando a nuestros muchachos y a nuestras muchachas para que puedan salir al mercado laboral con este entorno tan difícil en el futuro. Yo creo que no le estamos poniendo la atención debida a eso. Esto es algo muy grueso, no es una cuestión de un ministro, ni de una ministra, ni de una administración. Aquí estamos hablando de algo a 15, 20, 30, 40, 50 años plazo. Tenemos que sentar a pensar, y eso es caro además, eso no es barato, eso es caro. Entonces tenemos ujú, que pensar qué es lo que vamos a hacer y cómo lo vamos a financiar. Un segundo tema es el tema de la seguridad. Eso no se nos puede salir de las manos y se nos está saliendo ujú, de las manos. Eh, También requiere eso muchísimos recursos. Tenemos que pensar cómo los vamos a generar, cuál va a ser la fuente para tener un país seguro en donde además se administra justicia pronta y cumplida y no un país con cárceles más grandes, porque eso no es la solución al problema, es parte de lo que hay que hacer, pero no es la solución al problema y tenemos que, también que sentarnos a pensar en el mediano y largo plazo. Educación es caro y es de mediano a largo plazo. Seguridad es caro y tampoco es inmediato. Infraestructura también es caro y eso incluye movilidad urbana. Que realmente si nosotros seguimos creciendo como quisiéramos seguir creciendo en los próximos años y tenemos polos de desarrollo, no en Cartago,
y otro en Grecia, y en el medio tenemos gente que se mueve de un lado a otro, no podemos seguirla castigando con que dure 2 horas, 3 horas en llegar a su casa. Ojalá mujeres trabajadoras con hijos pequeños que requieren llegar a la casa a atender a esos chiquitos y igual los papás. Entonces, aquí, y eso también es mucha plata la que se requiere. Eso es grueso también y también es de mediano a largo plazo. Son cosas que hemos venido posponiendo desde hace mucho tiempo. Y este tema de la movilidad urbana va de la mano de los costos de electricidad, porque si queremos movilidad urbana que sea accesible para todo el mundo y que además sea amigable con el ambiente, vamos a tener que pensar también en nuevas formas de generar esa energía de una manera más barata y para eso se requiere inversiones también cuantiosas que el Estado no puede proveer y que tenemos que entonces ir con mente abierta a ver cómo hacemos para abrir ese mercado e incentivar mayor inversión en el sector eléctrico de manera que tengamos energía suficiente, barata y amigable con el ambiente para producir más y además para poder mover a la gente. Porque si además, si con la inteligencia artificial, si con los centros de datos se va a requerir energía, si queremos de verdad movernos hacia la producción de microprocesadores, como ha sido uno de los planes del gobierno, eso va a requerir también fuentes de energía mucho más potentes que las que tenemos. Y son todos temas excesivamente gruesos, Edgar. Entonces, ¿cómo vamos a sentarnos a resolver eso si no nos hablamos entre nosotros, si creemos que las otras personas son siempre corruptas y que solo buscan el mal por el país, si decimos que llegar a una negociación es casi que firmar un pacto con el diablo? Así no podemos, así no podemos. Y eso es lo primero que tenemos que cambiar. Yo tengo la esperanza de que después de la próxima elección las aguas vuelvan al nivel que antes tenían y que podamos sentarnos a tener esos grandes acuerdos nacionales que son indispensables para enfrentar la dura realidad que nos espera a nivel global en un futuro. Don José Luis, dentro de los escenarios que hemos venido valorando en esta conversación, desde puroperiodismo.com nos hemos planteado eh, los posibles impactos, las posibles reacciones desde el ámbito gubernamental y usted amplió a que aquí se requiere un consenso nacional, un gran acuerdo nacional. Don Francisco es escéptico por el momento político tan turbio, tan convulso que vive el país. Pero bueno, hay que mirar también las posibilidades de recuperación en medio de este entorno tan tenso, con el menor daño colateral a lo que está pasando. ¿Usted cómo ve esos posibles escenarios de ajuste, de acomodo y de eventual recuperación a los impactos de estas medidas que vienen desde Estados Unidos a partir de decisiones unilaterales? Vamos a ver, yo creo que las personas, las familias y las empresas obviamente están, digamos, preparadas y están, digamos, están acostumbradas en alguna medida a ajustar sus comportamientos y a enfrentar estas situaciones críticas. Digamos, ya durante la pandemia vimos, por ejemplo, un evento muy extraordinario, cómo al principio las cosas parecían muy inciertas y muy, digamos, caóticas, y después poco a poco empresas y familias encontraron una forma de ajustarse y en alguna medida sobrellevar y sobrepasar la crisis. Yo creo que un poco eso va a suceder en estos momentos, ¿no? Es decir, vamos a encontrar probablemente en el corto plazo las empresas, mercados que se van a ir abriendo poco a poco, fuentes que van a sustituir, por ejemplo, ciertas materias primas que podrían venir de países que, como en el caso de Estados Unidos, se van a encarecer producto de la protección arancelaria. Y eso va a permitir un poco hacer los ajustes y sobrellevar la situación. También nuestro sistema económico va a ajustarse en lo que corresponda, digamos. Por ejemplo, eh, si empieza a percibirse una reducción significativa de los ingresos de divisas por exportaciones y por turismo, por ejemplo, o servicios en general,
pues eso obviamente va a tener una repercusión en nuestro régimen cambiario que tiene flexibilidad y en el sentido el tipo de cambio subiendo en alguna medida va a ayudar también a hacer los ajustes. Pero lo que pasa con eso aquí un poco es que esos son, digamos, son los ajustes de corto plazo, ¿no? Son los ajustes de corto plazo que no necesariamente ponen a la economía, digamos, en la posibilidad de repensar en un futuro un poco más lejano y de enfrentar sobre todo la naturaleza del cambio estructural que se está generando, ¿no? Eh, yo creo que hay que pensar en las cosas grandes, digamos, y aquí yo quiero insistir en lo que Francisco mencionaba, digamos. Eh, si queremos que el proceso de apertura externa siga siendo exitoso y que lo logremos complementar con otras acciones, por ejemplo, que reduzcan desigualdades, que financien mejor nuestros sistemas de protección social, que requieren otras políticas para hacer eso, pero que requieren tener una economía vibrante y con crecimiento, porque si no, no podemos hacer chocolate sin cacao, ¿verdad? Tenemos que entrar seriamente a los temas educativos. No podemos permitir que sigan, digamos, capturados por intereses específicos, por ejemplo, qué sé yo, de los gremios educativos. No podemos tampoco permitir que los partidos políticos más conservadores tomen la educación, por ejemplo, como un botín político, digamos. Es decir, la educación es una política pública que debería ser lo más ajena, digamos, a las calenturas y a las, digamos, y las ocurrencias de los gobernantes de turno. Debería ser una política que perdure décadas, porque necesitamos formar personas integrales que además se integren a los mercados de trabajo, que tengan la posibilidad de sentirse satisfechos con su vida, ¿verdad? En múltiples planos, y una de ellas es lo económico, pero también los temas que tienen que ver con capacidades para convivir en democracia, ¿verdad? Entonces, ese tipo de políticas no pueden ser capturadas. Los temas de energía son cruciales, ¿verdad? Ahí no hay mucho, digamos, que inventar. Vamos a ver, la regulación de los mercados energéticos, por ejemplo, es algo que está ya más que tratado internacionalmente, ¿no? Lo que pasa es que seguimos viéndolos con con anteojos entintados ideológicamente, ¿no? O con intereses específicos de ciertos sectores, ¿no? De múltiples sectores, ¿verdad? Entonces es necesario abrir nuestro mercado eléctrico. Eso no va a significar, por ejemplo, el hecho de que probablemente un operador importante en transmisión, en generación hidroeléctrica, como es el ICE, va a tener que seguir siendo una pieza clave del sistema, ¿no? Entonces, los que creen por un lado que el ICE va a desaparecer, o los que por otro lado temen, por ejemplo, que el ICE desaparezca producto de la apertura, ambos están equivocados. La realidad está en el medio. La realidad está básicamente en que podemos tener participación privada con un rol estatal, un rol público en muchos ámbitos del mercado eléctrico, ¿verdad? ¿Para qué? Para básicamente garantizar energía más barata, continua, constante, digamos, confiable para las empresas y las familias. Entonces, sin esos otros temas, lo que va a pasar es que los ajustes, estos que mencionaba al principio, los ajustes de mercado de corto plazo, los precios, los tipos de cambio, la necesidad, por ejemplo, de los ajustes, digamos, a la fuerza o producto de no hacer nada, se van a dar pase de lo que pase, ¿verdad? Pero van a ser peores, por ejemplo, que si nosotros tomamos como sociedad el toro por los cuernos y empezamos a pensar un poco en el futuro, ¿verdad? Y aquí es muy importante, pienso yo, pensar no solo en las ganancias y los intereses de corto plazo. Todos tenemos intereses, ustedes, los empresarios, los actores políticos, los sindicatos, digamos, todos tenemos intereses, pero tiene que haber algún mecanismo en que mediemos, en que, digamos, podamos negociar esos intereses, pensando, por ejemplo, que hay cosas que tenemos que pensar conjuntamente que pueden costarnos en el corto plazo dinero, ¿verdad? Como decía Francisco correctamente, todas las cosas que hablamos acá implican un montón de dinero que tenemos es que tener, ojalá, la sabiduría y la sapiencia de financiarlos bien, porque si no estamos abriendo un hueco por cubrir otro, ¿verdad? Pero tenemos que entonces entender que cuestan, que van a requerir sacrificios de corto plazo, que puede ser que en el corto plazo afecten mis intereses, mis ganancias como empresario, el poder que tengo como un grupo de interés que captura una política pública, pero que al final de cuentas, digamos, todos vamos a estar bien. Es decir,
esa política de los ayatolas en donde nosotros somos los santos y perfectos y los otros son los malos y corruptos, rompe puentes de negociación. Lo mismo que también entender que, que las políticas públicas son juegos de suma cero, ¿verdad? En donde lo que uno gana, otro pierde. Así no funcionan las cosas. Las políticas públicas, cuando están bien hechas, son juegos de suma positiva. Es decir, eh, tal vez tengamos que pagar más impuestos en el corto plazo, tal vez tengamos que perder un poco de espacios, por ejemplo, como con políticas ambientales o políticas de inclusión, pero en el largo plazo ahí es donde va a estar el crecimiento y donde van a estar las oportunidades. Es decir, este tipo de cosas uno no tiene que verlas viendo el espejo retrovisor, no tiene que verlas viendo hacia adelante. Si me concentro en ver el espejo retrovisor, créanme que vamos a estrellarnos contra una pared y eso no va a ser nada bueno. De hecho, ya nos pasó en el pasado, no deberíamos evitar que eso vuelva a suceder. Puroperiodismo.com desde San José, Costa Rica, en esta conversación con el abogado exministro Francisco Chacón González, experto en comercio internacional, experto en el tema de la atracción de inversión externa al país, y el economista José Luis Arce, director de análisis y estrategia de la firma FCS Capital, sobre las implicaciones de las fuertes medidas arancelarias aplicadas en las últimas semanas por Estados Unidos a nivel mundial, a nivel global, por supuesto con impactos hemisféricos regionales y particularmente para un país, una economía pequeña, limitada y tan dependiente como la de Costa Rica. Hay un ángulo, don Francisco, que uno y que no deja de perfilarse en todos estos acontecimientos. Y es el ángulo de las relaciones políticas, de las relaciones diplomáticas. Pareciera que la visita del secretario de Estado a Costa Rica no le está rindiendo los réditos que podría haber esperado la administración del presidente Rodrigo Chávez, a punto de que se le aplicó uno de los niveles de aranceles más fuertes en las recientes medidas anunciadas. ¿Es correcta esta interpretación? ¿Cómo ve usted lo que está pasando alrededor de este tipo de la relación ya diplomática, política, bilateral? Bueno, lo que yo creo es que fue ingenuo pensar que porque el secretario Rubio había venido a Costa Rica y nos había dicho que éramos un ejemplo en la región, su política iba a cambiar en relación con los temas de fondo. No iban a ser una excepción en Costa Rica. Entonces, haber creído que por esa razón íbamos a tener un trato especial y más favorable, ese fue el error de fondo. Pero por otro Mm, lado, también hay que reconocer que el espacio que tiene Costa Rica para influenciar las decisiones en los Estados Unidos es pequeño, ¿verdad? Es mm, pequeño. Entonces, si algo hay que achacarle al gobierno en esa relación, tal vez es que pecó un poco de ingenuidad, pero tampoco podemos culparlo más de la cuenta en el sentido de que no se logró el objetivo final, que era reducir ese arancel o por lo menos mantenerlo a 10 o por lo menos bajarlo un poquito más. Y no se logró simplemente porque esa decisión responde a una serie de parámetros internos en los Estados Unidos y la administración Trump no lo iba a cambiar simplemente porque el secretario Rubio tuvo una frase amable cuando vino a visitar al país. Eso responde a otro tipo de factores, otro tipo de intereses, y me parece que nosotros tenemos que cuidar la relación con Estados Unidos porque por el momento seguirá siendo nuestro principal socio comercial, nuestro principal fuente de inversiones y nuestro principal fuente de turismo. Pero aparte de cuidar eso, lo que tenemos que hacer a nivel internacional es, como decía antes, buscar cuáles son las oportunidades que se están abriendo, esos acuerdos plurilaterales como el Transpacífico. La Unión Europea a mí me parece que va a jugar un papel mm, trascendental en la conformación del mm, nuevo régimen económico internacional. Tenemos que acercarnos a ellos, con ellos tenemos una gran cantidad de cosas en común desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista de tradiciones y de creencia en principios democráticos, en defensa de los derechos humanos, en la protección del medio ambiente. Tenemos un montón de áreas en común y podemos hacer una junta importante con la Unión Europea y yo creo que ahí vamos a lograr
cosas interesantes con ellos y que ellos van a jugar un rol trascendental. De manera que ya, hay que ser realistas, esto es real politics, ya. Así es como es, Mm. no íbamos a cambiar, no podíamos cambiar la posición de los Estados Unidos, fuimos un poco ingenuos, tenemos otras oportunidades y hay que trabajarlas ahí, y ahí yo sí creo que tenemos una gran tarea que hacer por delante también a nivel internacional. Costa Rica ha descuidado por muchos años sus relaciones diplomáticas, no le damos la importancia. Aquí creemos que tener una embajada en Washington decente es un lujo, o que tenerla en Bruselas es un lujo. No, no, para un país pequeñito, que no tiene ejército, que depende de las relaciones Ujú. diplomáticas, que depende de las buenas relaciones con sus otros países, hay que invertir en eso. También significa plata, no tanta como los otros temas que hemos hablado, pero en eso hay que invertir, en tener una representación diplomática en las principales capitales del mundo decente. Y eso no lo hemos tenido, no lo tiene este gobierno, no lo tuvo el pasado, ni el antepasado, ni cinco para atrás. No es algo que es nuevo, pero ahí tenemos que poner también las barbas en remojo y tener claro que eso es importante, que eso puede hacer una diferencia, que así como hasta ahora tenemos muy poca capacidad de influencia, eso podría cambiar un poquito si invertimos un poco más en nuestras relaciones diplomáticas. Llegamos así al cierre de esta conversación, de este intercambio que hemos tenido con el abogado Francisco Yacón González, que es ministro, experto en comercio exterior y en el ámbito de la atracción de inversión extranjera al país, y con el economista José Luis Arce, director de análisis y estrategia de la firma FEDCS Capital, en el análisis de las principales implicaciones de los principales efectos para el país de las recientes medidas arancelarias dispuestas por la administración del presidente Donald Trump, con efectos directos, importantes, relevantes para el país en su entorno comercial, en sus relaciones comerciales internacionales y por supuesto con los efectos internos. Don Francisco, don José Luis, si les queda algún punto final por tratar que ustedes crean compartir con la audiencia, adelante. Tal vez, José Luis, porque yo ya hablé mucho ahora en el cierre. No, no, para nada. Sumamente interesante lo que plantea Francisco y creo que coincidimos totalmente. Creo que tenemos que ser realistas. El mundo comercial ha cambiado, nuestro principal socio comercial ha cambiado, eh, aunque nos duela y nos complique la vida, ya no ciertas certezas han desaparecido. Tenemos un socio comercial y un socio político menos confiable probablemente de lo que teníamos antes, y eso nos permea. Pero eso lo que nos llama es un poco, como diría mi terapeuta, en alguna medida, a que tenemos que tratar de controlar lo que podemos controlar, ¿verdad? Y lo que podemos controlar es tener gobiernos serios que no utilicen la polarización para construir victorias electorales pírricas, sino para que utilicen los espacios políticos para construir acuerdos y mejorar las condiciones de las personas y los espacios económicos y de competencia. Eh, con lo que mencionaba Francisco hace algunos minutos, digamos, el problema del gobierno, ¿no? En relación con la visita de Rubio y un poco cómo se han manejado los temas en relación con la política arancelaria estadounidense localmente, un poco es que se vio una oportunidad de buscar likes y aplausos fáciles, digamos, de corto plazo. No deberíamos estar buscando likes ni victorias pírricas ni aplausos fáciles de corto plazo, sino deberíamos estar haciendo las cosas que nos permitan estar mejor en el largo plazo, y eso requiere, de nuevo, requiere sentarse a hablar con el resto de la gente, buscar puntos de acuerdo, negociar y eso va a ser clave. Si no, de nuevo insisto, la realidad se va a imponer y tenemos que tratar de que no se imponga de manera caótica y negativa, sino que podamos, en la medida de lo posible, controlando lo que podemos controlar, eh, tomar, tomar las riendas de nuestro futuro, digamos, económico y social. Y eso lo hemos estado dejando de lado por pleitos de corto plazo y, de nuevo, insisto, por vanidades personales probablemente y por intereses individuales en los últimos años. Don Francisco, don José Luis, muchísimas gracias por haber atendido la gestión de Puro Periodismo. Este intercambio está en vivo, ha estado en vivo en la red Zoom Facebook Live.
estará pronto en la red X, Instagram, nuestro canal YouTube y por supuesto los principales referentes usted los va a encontrar en nuestro sitio puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les informó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Encantado. Gusto, hasta luego.